Un crimen extraño. Segunda parte. Capítulo 5. Los ángeles de la venganza. Todas las noches proseguían su camino por angostas gargantas, impracticables senderos, franqueaban difícilmente los grupos de peñascos, no pocas veces se extraviaron, pero como Hope era perfecto conocedor del terreno, encontraban de nuevo el camino y seguían. En cuanto amaneció, ofrecióse a sus ojos un espectáculo grandioso. Por doquier alzábanse los picachos de la montaña cubiertos de nieve, todos igualmente blancos, todos igualmente altos, como si todos y cada uno de ellos pretendiera alzarse sobre los otros y dominar más amplio horizonte. El camino culebreaba por entre colosales pedruscos, sobre los que el pino y los matorrales parecían estar suspendidos y prontos a desprenderse al más leve soplo del viento. Y no era quimérica la suposición, porque la llanura estaba plagada de rocas y arbustos que de la cumbre rodaron hasta el valle. A su paso desprendióse una de aquellas enormes peñas, y con estrépito, bronco e imponente, rodó por la falda de la montaña. Retumbó el eco en las gargantas, y al espantoso ruido asustáronse las caballerías, emprendiendo veloz carrera a pesar de su excesivo cansancio. A medida que avanzaba el día y salió el sol, los picachos, recubiertos con sus blancos capuchones, resplandecían en su blancura, y uno después de otro fueron presentándose radiantes, diáfanos. Diríanse lámparas colosales de blanca luz que alumbraban una fiesta de hadas. Poco a poco tomaron un color rojizo y brillante. La magnificencia del espectáculo reanimó el espíritu de los tres fugitivos y les infundió nuevas energías. Hicieron alto al borde de un torrente en donde el agua formaba en impetuosa corriente admirables cascadas, y mientras reposaban las caballerías, comieron rápidamente los tres. Lucy y su padre querían descansar más, y con mayor tranquilidad emprender de nuevo la marcha, pero Hope se opuso a ello enérgicamente, diciéndoles: «Ya deben haber salido en busca nuestra. Ahora nuestra salvación depende del tiempo que empleemos en ponernos a salvo. No conviene desperdiciar un minuto. En cuanto hayamos ganado Carson sanos y salvos, libres para siempre, podremos descansar cuanto queramos». Durante todo el día prosiguieron su camino a través de los desfiladeros y, vencida la tarde, calcularon en unas 30 millas el trecho que los separaba de sus perseguidores. Bien entrada la noche, y en una sinuosidad del terreno para guarecerse del viento, los tres unidos, prestándose así el calor de sus cuerpos, se entregaron durante algunas horas al descanso, pero antes de aparecer el nuevo día ya habían emprendido de nuevo la marcha. Nada indicaba que fueran perseguidos por sus enemigos, y Hope creyóse libre de sus perseguidores. No sabía que la garra impía de los mormones caería más tarde o más temprano sobre ellos, y los exterminaría. Al segundo día empezaron a escasear las provisiones, pero como Hope era diestro cazador y sabía que por aquellos contornos se encontraban jabalíes, no se preocupó gran cosa y esperó a demostrar pronto su admirable puntería. Empezó Hope por buscar un refugio, en donde hizo una gran hoguera con ramas secas, y a cuyo fuego calentáronse sus compañeros de fatigas. Estaban a más de 5,000 pies de altura, y el frío penetraba en los huesos. Ató las cabalgaduras, despidióse de Lucy y, fusil al hombro, salió en busca del jabalí. A cierta distancia pudo ver todavía el grupo del viejo y la niña junto al fuego, y algunos pasos más allá los tres caballos inmóviles por el cansancio. Al poco rato dejó de verlos, porque se los ocultaba una de aquellas moles graníticas. Anduvo cerca de 2 millas y no encontró nada. Sin embargo, en la corteza de los árboles y en el suelo se veían claramente las huellas de los osos, que indudablemente debía haber en abundancia. Después de 2 o 3 horas de caminar inútilmente, disponíase a dar la vuelta, cuando al alzar sus ojos vio algo que lo hizo estremecerse de alegría. Sobre una de las cumbres, a 300 o 400 pies de altura, se dibujaba la silueta de un animal parecido a un carnero, pero con 2 cuernos inmensos. Aquel rebeco era el centinela avanzado de una manada de ellos que le seguían, y como miraba en dirección opuesta a la que llevaba el cazador, no le asustó y le permitió a éste tumbarse en el suelo y afianzar la culata de la escopeta en una piedra antes de disparar. A la detonación el animal dio un salto desesperado, vaciló breves momentos sobre el borde del precipicio y cayó luego rodando hasta la planicie. Era una pieza demasiado grande para cargar con ella, y se decidió a cortar parte de su lomo para emprender luego la bajada.
Echó sobre su espalda el botín y volvióse gozoso en busca de sus compañeros, pero se encontró con nuevos obstáculos que vencer. En su ceguedad de cazador habíase apartado de la senda para él conocida, y ya era poco menos que imposible volver a encontrarla. Estaba en un paraje donde las cortaduras del terreno lo desorientaban y cada vez le apartaban más de su camino. Anduvo cerca de una legua y llegó a un torrente que no recordaba haber visto en la subida. Empezó una nueva caminata en sentido opuesto, y el mismo e inútil resultado. Cerraba la noche, cuando llegó a un desfiladero que conocía, pero era peligrosísimo emprender la vuelta por aquella parte, porque aún no había salido la luna, y en aquella oscuridad tan completa nada más fácil que volver a perderse. Extenuado por el peso del botín y por el cansancio, no podía dar un paso sin tropezar aquí y allá, pero la ansia de ver a Lucy y llevar las provisiones suficientes para el término de la jornada le hacían sacar fuerzas de flaqueza y proseguir duramente su marcha. Al fin llegó al sitio de donde había salido, que pudo reconocer a pesar de la oscuridad de la noche, y pensando en la impaciencia de Lucy y su padre, púsose a llamarlos a grandes voces. Hacía 5 horas que no se veían. Sus gritos no los contestaba más que el eco que repercutía de una en otra montaña, más lejano y quedó cada vez. Volvió a llamarlos, y nada, ni el más leve rumor que le indicara dónde se encontraban los seres queridos que horas antes abandonó. Apoderóse de él una vaga inquietud, un temor que le lanzó en desesperada carrera, en la que perdió la carga que llevaba. Encontróse, por fin, ante las brasas de la hoguera que formó para que se calentaran sus compañeros. Se extinguió el fuego poco a poco, sin que nadie se hubiera ocupado de alimentarlo. Un silencio de muerte le heló la sangre, porque empezaban a trocarse en realidad sus temores. Avanzó, no vio nada, las cenizas humeantes aún. El padre, la hija, todo había desaparecido. Era evidente que había ocurrido una catástrofe durante su ausencia, de la que habían sido víctimas Terrier y Lucy. Quedó atolondrado, apoyado sobre el fusil. En su cerebro batallaban 1000 terribles ideas. Presentía algo gravísimo, pero hombre de acción siempre, se sobrepuso y reanimó el fuego casi apagado, examinando después lentamente la luz siniestra de sus llamas todo aquel contorno. En el suelo veíanse las huellas de cascos de caballos. No cabía duda, una partida de perseguidores de Salt Lake había sorprendido a los fugitivos y de nuevo se los había llevado a la ciudad maldita. ¿Pero era posible? ¡Santo Dios! Tuvo un estremecimiento de terror e inconscientemente escudriñaba todos los rincones, mirando a su alrededor. Por fin, no muy lejos de allí, vio una sinuosidad regada con sangre que horas antes no existía. Era una fosa recientemente cavada. Aproximóse y vio sobre un palo que se alzaba junto a ella un papel blanco en el que se leía la siguiente lacónica inscripción: John Terrier, de los ciudadanos supervivientes de Salt Lake, falleció el 4 de agosto de 1860. De aquel viejo que dejó lleno de vida y salud hacía unas cuantas horas, solo quedaba aquel brevísimo epitafio. Lleno de espanto, miró a su alrededor, temeroso de encontrar una nueva tumba y una nueva inscripción, pero nada vio que confirmara sus temores. Lucy indudablemente había sido llevada por sus temibles perseguidores para que cumpliera su fatal destino. Sería una más de las que compusieran el harén de un hijo de los ancianos. Ante la incertidumbre de lo pensado y ante su impotencia para remediarlo, Hope miraba envidioso la tumba de donde yacía Terrier, sintiendo no compartir con él aquel pedazo de tierra en donde el viejo encontró el reposo supremo. Su natural energía hízole desechar todo decaimiento moral y toda inútil desesperación, y pensó que, si todo lo había perdido, debía, por lo menos, consagrar su vida a la venganza. A su paciencia extraordinaria y a una perseverancia sin límites, Jefferson Hope unía un odio profundo y un rencor propio de aquellos indios con quienes luchó y venció tantas veces. Sentado junto al extinguido fuego, gozaba en la idea única que consolaría en parte su dolor: castigar por su propia mano a sus crueles enemigos. Juró no tener más fin que ese en toda su vida y desplegar para ello toda su energía. Reanimó el fuego y luego echóse a buscar el pernil que perdió en su vertiginosa carrera. Lo encontró, lo asó y durante muchos días aquello fue su único alimento. Después, y a pesar de su cansancio, emprendió de nuevo la marcha a través de las abruptas montañas, siguiendo las huellas de los que se decían ángeles de la venganza.
Durante 5 días anduvo por aquellos caminos que no hacía mucho había recorrido a caballo, con los pies ensangrentados, extenuado por el calor y el cansancio, y durante la noche dormía algunas horas a campo raso, pero el nuevo día le sorprendía siempre en su camino. Al 6.º día percibió el desfiladero del Águila, el mismo que hubo de servirle de punto de partida en un éxodo fatal, y desde allí vio la vivienda de los santos. Rendido, apoyado en su carabina, alzó en tono amenazador su descarnada mano contra la ciudad, que silenciosa se extendía en el llano, y en la que pudo ver banderas desplegadas y colgaduras de 1000 colores, cual si el pueblo se preparase para una gran fiesta. Hacíase 1000 consideraciones y preguntas, cuando vino a sacarle de su abstracción el ruidoso galopar de un caballo que velozmente avanzaba hacia él. Lo montaba un mormón llamado Corupe, a quien en diversas ocasiones le había prestado señalados servicios. Su primera pregunta fue para saber qué había sido de la pobre Lucy. «¿Pero no me conoce usted? Soy Jefferson Hope», le dijo. Verdaderamente era difícil reconocerle. Quedó estupefacto el mormón al ver a aquel individuo desgalichado, harapiento, demacrado, de hundidos ojos, tan diferente al muchacho ágil y fornido que conoció en otro tiempo. Cuando le reconoció, su asombro se tornó en consternación. «¿Pero cómo se ha atrevido a llegar hasta aquí?», preguntó el mormón. «A mí mismo me costaría la vida si me vieran hablando con usted. ¿Ignora acaso que los 4 santos han decretado su muerte por haber auxiliado a los Terrier en su fuga?» «No temo a nada ni a nadie», contestó Hope con arrogante altivez. «Usted debe de saber cuánto ha sucedido. Por lo más sagrado, le ruego que me conteste. Siempre hemos sido buenos amigos, demasiado lo sabe usted. Por el amor del cielo, contésteme». «¿Qué desea saber? Hable pronto y en voz baja. Aquí hay espías por todas partes». «¿Qué ha sido de Lucy?» «Ayer contrajo matrimonio con Drepler, pero tenga un poco de calma, un poco de valor. ¿Se siente usted mal?», preguntó el mormón, viendo que, descompuesto y pálido del rostro, se apoyaba en una roca. «No, no es nada, gracias. Sobre todo, ¿qué importa? Casada. Casada, dice usted». «Casada, desde ayer. Vea cómo ondea el pabellón en todas las casas. Se la han disputado el hijo de Drepler y el hijo de Stangerson. De la gente que está al servicio de ambos forman la partida que les ha perseguido a ustedes. Stangerson reclamaba el derecho de primacía por haber matado al padre, pero se sometió el asunto al consejo y falló a favor de Drepler. El profeta le ha concedido a Lucy. No creo que vivirá mucho. Pobre niña. Es un espectro, no un ser humano. Lleva marcada en su cara la muerte. Y ahora, márchese usted». Sí me voy», contestó Hope, rehaciéndose. En el rostro del joven había la rigidez de líneas de mármol, pero en sus ojos fulguraba una mirada siniestra. «¿Y a dónde va usted?» «No lo sé», contestó Hope. Y carabina al hombro, descendió por la pendiente a enterrarse en las gargantas de las montañas, viviendas de bestias feroces. ¿Y qué era él sino una bestia feroz, sedienta de sangre y de venganza cruel? La predicción del mormón no tardó en cumplirse. La pobre Lucy, a causa de la muerte de su padre y del matrimonio que le hicieron contraer, sufrió tan horriblemente que al cabo de un mes murió. Su esposo, a quien guiaba tan solo el interés, deslumbrado por el capital de Terrier, no demostró dolor alguno después de la muerte de la joven, pero en cambio las demás mujeres de Drepler la lloraron mucho, y siguiendo la costumbre de los mormones, velaron el cadáver la víspera de los funerales. Sorprendiéronse todas notablemente cuando, al amanecer del siguiente día, vieron abrirse la puerta bruscamente y, descompuesto y con ademán dominante, entrar un hombre en el cuarto donde estaba el cadáver. Sin pronunciar palabra y sin fijarse para nada en las mujeres que rodeaban el yacente cuerpo de Lucy, avanzó hacia la muerta e, inclinándose sobre ella, la besó respetuosamente. Después le quitó el anillo de alianza y con voz seca y solemne dijo: «Por lo menos, que no se lleve esto a la tumba». Y sin que nadie pudiera ni aún darse cuenta de ello, desapareció bajando velozmente la escalera. Quizás hubiera hasta cabido la duda de lo ocurrido a los que presenciaron la escena, si no hubieran tenido una prueba palpable, y es que el anillo de alianza había desaparecido de la mano de Lucy. Anduvo errante Jefferson Hope durante algunos meses por aquellas montañas, haciendo vida salvaje y conservando en él la idea de la terrible venganza. Empezaron a circular rumores extraños.
se había visto un fantasma que unas veces rondaba por las afueras, otras vagaba por los montes, otras por solitarios caminos. Y un día rozó una bala silbando la cabeza de Trepler y se incrustó en la pared de la casa. Otro día, paseando por los bosques que rodeaban la ciudad, despeñóse una roca y seguramente le hubiera aplastado, a no ser por su presencia de ánimo que instintivamente le hizo tumbarse en el suelo y escapar así del peligro. Los dos mormones no tardaron en darse cuenta de quién era el autor de aquellos atentados y organizaron varias batidas por la montaña con objeto de capturar al feroz enemigo. Todo fue en vano. Decidieron entonces no salir solos y en cuanto anochecía montaban la guardia en las respectivas casas de ambos. Pasado algún tiempo dejaron de tomar tantas precauciones. Nadie volvió a ver al adversario, nadie habló de él y supusieron que, transcurrido tanto tiempo, habríase mitigado su sed de venganza. Pero vana ilusión. La mala pasión de Hope, lejos de aminorarse, había aumentado considerablemente y en su corazón no había más que rencor, odio profundo. Tenía gran sentido práctico. Comprendió que, a pesar de poseer aquella naturaleza de hierro, acabaría con él la continua excitación en que se encontraba. Aquella vida de constante peligro y vagabundaje le perdía, le extenuaba. Si muriese como un perro abandonado, no podría llevar a cabo su venganza, y siguiendo la vida aquella no era otro su fin. Así pensando, tomó el camino de las minas de Sierra Nevada, con el fin de reponerse y conseguir el dinero necesario para poner en práctica sus proyectos. Lo contrario hubiera sido hacerles el juego a sus enemigos. La intención suya era estar un año ausente, pero por una serie de circunstancias imprevistas estuvo 5, y a pesar del tiempo transcurrido, en su corazón no se mitigaba la sed de venganza. Se conservaba en él tan firme como aquella noche memorable en que se arrodilló ante la tumba de Terrier. Se disfrazó, tomó un nombre supuesto y volvió a Salt Lake, importándole poco correr el riesgo de perder la vida. Iba a satisfacer su venganza, pero dio la casualidad que, entonces, opiniones encontradas habían dividido en 2 bandos a los elegidos. Los más jóvenes revolviéronse contra los ancianos, y aquello dio por resultado una sublevación, a consecuencia de la cual los descontentos abandonaron Utah para hacerse nobles. Entre los sediciosos estaban Trepler y Stangerson, pero nadie supo dónde fueron a parar en aquella desbandada. Se decía que Trepler consiguió realizar toda su fortuna y se dedicaba simplemente a su administración, haciéndola producir, mientras su compañero Stangerson estaba completamente arruinado. Nada hacía sospechar que de un modo o de otro pudiera llegar a darse con ellos. En vista de aquel misterio que rodeaba a Stangerson y Trepler, otro que no hubiera sido Jefferson Hope hubiera abandonado toda idea de venganza, pero en él crecía día por día. Con los escasos medios de que disponía, recorrió cuantas ciudades y pueblos pudo recorrer en busca de sus enemigos. Viajó por toda la América del Norte, y los años se sucedían, y a los cabellos negros suplantaban las plateadas hebras. Siguió la pista como un perro de caza olfatea y sigue el rastro. Su voluntad firme y constante tenía como único norte la fiera venganza, y tal constancia llegó a tener el resultado apetecido. Un día, en Cleveland, allá en Ohio, vio a través de los cristales de una ventana dibujarse una silueta. Fue un segundo, pero le bastó. Iba a poner en práctica la realización del sueño de toda su vida. Pero la casualidad hizo que Trepler reconociese al vagabundo y en su mirada leyese su siniestra intención. Acompañado Stangerson de Trepler, fueron a poner en conocimiento del juez que la presencia en Cleveland de un individuo con quien existían antiguos resentimientos ponía en peligro la vida de ambos. Aquella misma tarde detuvieron a Jefferson Hope, y como no conocía a nadie que respondiera por él, estuvo preso durante 5 semanas. Cuando recobró la libertad, la habitación de Trepler estaba desalquilada. Su secretario y él habían partido para Europa. Nuevamente quedaron deshechos los proyectos de Hope, pero su creciente odio no le permitió desfallecer un momento, y prosiguió su camino. Sus ahorros menguaban. Trabajaba y economizaba para emprender de nuevo sus viajes. Reunió lo suficiente para marchar a Europa y emprendió el viaje. Volvió a encontrar su pista, los siguió punto por punto, aunque sin poder alcanzarlos. Cuando llegó a San Petersburgo, habían salido ya para París, y cuando llegó a París, estaban ya camino de Copenhague. Unos días después desembarcó en la capital de Dinamarca, y habían salido ya para Londres. Por fin había conseguido lo que quería. Y de lo que sucedió después, nada puede darnos mejor idea que el relato hecho por el viejo Hope, transcrito
en las memorias del Dr. Watson. Escuchas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado de este capítulo y que esperen el siguiente con ansias. Mientras tanto, ¿por qué no se dan una vuelta por mi página de Litnet? Soy un escritor y en Litnet he subido ya varias historias gratuitas. Si quieres perderte un rato con magia, magos, brujas, comedia, drama y relaciones emocionales, de seguro disfrutarás mi serie titulada Palabras y Hierbas. No obstante, si disfrutas de la erótica, también podrás encontrar una serie de relatos cortos para saciar ese deseo. El link a mi página de Litnet se encuentra en la descripción de este video. De nuevo, muchas gracias. Si quieren asegurarse de escuchar el siguiente capítulo, asegúrense de seguirme en la red social en la que estén escuchando esto. Pero sobre todo, si creen que a alguien le gustaría presumir que leyó Sherlock Holmes, compartan este podcast con ellos.